Doctor, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Marjorie, ¿cómo estás? Bien, doctor, en medio de todo esto que está pasando, pues atendiendo otros temas que son de interés para los venezolanos y justamente quisiera hablar de lo que ha pasado con esta notificación del gobierno de los Estados Unidos de retornar a aquellos venezolanos que no cumplan con el estatus migratorio a su país de origen, doctor. ¿Qué ha pasado con estas deportaciones? Bueno, la administración de Biden, como supimos la semana que pasada, Ujú. informó que iba a empezar las deportaciones, que había llegado a un acuerdo, ¿verdad?, con el régimen de Maduro para enviar nuevamente a venezolanos que no tengan una manera de conseguir un estatus legal en los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer una persona que entró de manera ilegal para poder tener un estatus adaptado a lo que exige este país? Bueno, básicamente la persona tiene que ajustárselo a cumplir con los distintos requisitos de acuerdo al auxilio migratorio que va a exigir o que va a pedir, perdón. Cada auxilio migratorio pues tiene una serie de requisitos y la persona tendrá que cumplir con estos requisitos para que luego el gobierno determine si se queda o no se queda en los Estados Unidos con un estatus legal. Doctor, pero sí se comenzaron a hacer efectivamente estas deportaciones o eso está en proceso. Todavía yo no he tenido noticias de que hayan salido las primeras personas deportadas. Lo que tengo entendido es que ya ellos han dicho que tienen varias personas en detenciones, en centros de detención, que calificarían pues para ser regresadas. Pero lo que sí puede ocurrir en la frontera ya es que si tú entras ilegalmente, te hacen una investigación o te hacen una inspección y el oficial determina si te expulsa o no de manera expedita. Quiere decir que el gobierno está poniendo a funcionar este recurso migratorio, este recurso procesal de deportaciones expeditas, donde puedes ser deportado en la frontera. Doctor, vamos a comenzar con la pregunta de los televidentes y nos dicen así, si yo estoy peleando un asilo, pero no tengo las pruebas, ¿qué me recomienda? ¿Dejar el caso o me deportarían? Mira, si estás solicitando asilo y no tienes tus pruebas, ¿verdad? Eso Ujú. es algo sumamente delicado porque cuando tú aplicas por asilo, tú tienes que demostrar o corroborar lo que tú estás diciendo que te ocurrió en tu país de origen o en el país de donde vienes huyendo. O si no, explicar por qué no tienes esas pruebas. Ujú. Entonces, yo no diría que abandones tu caso, ¿verdad? Pero por lo menos tengas una explicación certera de por qué no tienes pruebas. Que entonces el Perfecto. juez la analice y tome una determinación. Claro, doctor, porque se han visto casos donde la persona realmente es víctima de asilo, pero no tiene las pruebas como tal o los argumentos por cómo salió del país. Correcto, y muchas veces es bueno que hables con un abogado, ¿verdad? Porque un abogado te puede indicar cuáles son las mejores maneras de presentar evidencia, ¿ok? ¿Qué tipo de evidencia? A veces las personas creen que tienen que tener copia del pasaje, que tienen que tener copia del estado de cuenta bancario donde sacó el dinero. Eso va a depender de qué fue lo que te ocurrió y quiénes pueden corroborar que eso ocurrió. Perfecto. Doctor, nos dicen así, yo tengo asilo pending por ya casi 4 años sin ningún informe por parte de USCIS, es decir, no estoy en corte, tengo TPS aprobado. Quiero Ujú. cerrar el caso de asilo y quedarme solamente con el TPS, ya que solicité mi permiso de viaje, aunque tengo 13 meses desde que hice la solicitud. ¿Qué me recomienda hacer en este caso? Tengo que realizarme un tratamiento médico en Venezuela. Bueno, en ese caso yo te recomendaría sí retirar el asilo, ¿verdad? Porque si no tienes un caso muy fuerte de asilo, y ya tienes un TPS aprobado y para ti no es molestia o no es un impedimento quedarte en Estados Unidos bajo un estatus de protección temporal, entonces comunícale a la oficina de asilo que tienes ese estatus ahora y que deseas retirar tu caso de asilo. Para esa manera, pues entonces si necesitas regresar a Venezuela, no tengas problema, notifica en tu carta de retiro del caso de asilo las razones por las cuales estás retirando el caso, específicamente si ya es que no tienes miedo de persecución, entonces manifestar eso en tu carta. Doctor, un televidente nos pregunta si se puede viajar a Venezuela con el TPS aprobado.
Sí, yo no he visto ningún impedimento por parte del gobierno que diga que una persona no puede regresar a su país de origen teniendo estatus de TPS. Entiendo. Tengo un caso de asilo en proceso, nos dicen, y este me es negado. Podré ir a corte, tengo TPS, soy venezolano. Me dijeron que si pido TPS teniendo un caso de asilo en proceso y este se niega, no podré ir a corte por haber pedido el TPS. ¿Esto es cierto, doctor? Creo que esa persona tiene una información incorrecta. Ujú, Cuando tú pierdes un caso de asilo y tú estás fuera de estatus, ¿ok? Te envían a la corte. Lo que no estamos claros es si la persona le negaron el caso teniendo TPS o luego que le ujú. negaron el No lo caso especifica. fue que no especifica. Si la persona le negaron el caso y tenía TPS, entonces la oficina de asilo no tiene por qué llevarlo a la corte de inmigración, ¿ok? Ok. ¿Por qué? Porque esa persona está en estatus legal, porque está en un estatus de TPS, o sea, un estatus legal. Ahora, si la persona perdió el asilo, lo enviaron a la corte y estando en espera de su audiencia obtuvo el TPS, eso no impide que el proceso de remoción que ahora está en la corte continúe. Entonces, va a ser luego él con su abogado determinar si quiere continuar con ese caso para entonces preparar su caso de asilo y pueda luego presentarlo ante el juez o llegar a un acuerdo con los abogados del gobierno y buscar o ponerle pausa al caso o retirarlo de la corte basado en que esta persona tiene estatus de protección temporal. Entonces, cambiaría mucho el escenario dependiendo de si la negación del asilo fue en la oficina de asilo fue antes o después de él haber obtenido el TPS, perdón. Claro, en este caso ya debe buscar una asesoría para poder saber qué hacer porque ese es un punto clave como usted lo dice. Es correcto. Doctor, nos escribe un televidente y nos cuenta su testimonio. Nos dice así, yo soy venezolano, me deportaron en el mes de febrero del año 2018 del aeropuerto de Houston. ¿Tendré problemas si aplico al TPS actual? Por favor, ¿me pueden ayudar? Vivo en Venezuela actualmente y muchas gracias de antemano, doctor. Bueno, lamentablemente no puedes aplicar por el TPS desde Venezuela, ¿ok? Eso es algo que aplica solamente para los venezolanos que están dentro de Estados Unidos y que han vivido dentro de ciertas fechas, ¿ok? La primera etapa fue para los venezolanos que estaban presentes en marzo del 2021 y ahora esta segunda etapa ha sido para venezolanos que han estado presentes en julio 31 del 2023. Doctor, pero Una una persona persona que ha sido deportada puede venezolana. disfrutar de otro beneficio. Depende de cómo reingresó al país, depende de si esa orden de deportación ya caducó, hay muchas variables que hay que estudiar, ¿ok? Generalmente una persona que está deportada y entra ilegalmente al país y luego esa orden de deportación es reinstaurada, no debería calificar para ningún beneficio. Entonces, Entiendo. pero esta persona que está en Venezuela específicamente no calificaría para TPS porque está en Venezuela. Claro, claro, entiendo. Si usted está viendo nuestro programa y tiene algún interrogante, está a tiempo para escribirnos a través de nuestro canal de YouTube. Yo estoy muy pendiente aquí con lo que nos escriben los usuarios. Nos dicen así, doctor, yo soy venezolana, pero entré al país con un ESTA europeo. Nunca he vivido en Europa ni en ningún otro país. ¿Seré elegible para TPS? Y si eres elegible para TPS, eso sí, vas a tener que buscar un abogado, ¿verdad? Porque tu caso presenta complicaciones particulares, ya Ujú. que entraste con un pasaporte que es de otra nacionalidad, entonces vas a tener que explicarle a la administración exactamente cómo es que tú ahora le dices que eres venezolana cuando entraste con otro pasaporte, pero sí se puede lograr. Doctor, pero el caso de esta persona, ¿no se supone que en ese otro país, si tiene el pasaporte europeo, tiene privilegios donde pudiese estar más allá de Estados Unidos o eso no tiene que ver? Claro, es un tema de resentamiento firme, es un tema de doble nacionalidad, ¿verdad? Ujú. Lo que es importante es que la persona, si esa persona ha vivido en ese otro país, ha tenido lazos Ok, con ese otro país, donde se ha establecido, ¿verdad? Antes de venir a Estados Unidos. Entonces, esto es lo que hay que determinar. Si esa persona nunca ha pisado suelo extranjero, suelo de esa segunda nacionalidad, sino que simplemente usó ese pasaporte
porque le permitía entrar a Estados Unidos sin Claro. tener que pedir una visa. Entonces, eso sería parte de los alegatos que se incluiría en la aplicación de esta persona. Qué buena noticia. Nos dicen así, yo Ujú. soy de origen colombiano, viví 12 años en Venezuela como residente antes de entrar a los Estados Unidos con el pasaporte colombiano. ¿Yo puedo optar, doctor, por un TPS? Bueno, el TPS es para personas nacionales de Venezuela o personas que no tienen nacionalidad, ¿ok? Pero estaban residenciadas en Venezuela. Se han dado casos donde personas que han vivido en Venezuela con residencia venezolana han aplicado para TPS y lo han conseguido, ¿ok? Aunque pues estas personas han tenido lazos con el país, han tenido familias, se han venido acá con toda su familia a Estados Unidos. Habría que analizar los pormenores del caso de la persona para, bueno, determinar si se puede hacer o no. Doctor, avanzamos con las preguntas y nos dicen así, yo tengo una situación sobre el permiso de trabajo porque me dio la solicitud de asilo, me imagino que fue que metió la solicitud hace 3 meses antes de que se venciera. El abogado le recomendó que lo renovara por el TPS porque según la recomendación era mejor. Dice, se me venció el permiso de trabajo que tenía en el mes de octubre. Ahora me lo están pidiendo en mi trabajo y no lo tengo. Viendo mi inconformidad, el abogado me solicitó de nuevo el permiso de trabajo por asilo y nada, ¿qué me puede recomendar? Bueno, lamentablemente los tiempos están dilatados, ¿verdad? Para obtener un permiso de trabajo. Este, lo que tienes es que hablar con tu abogado a ver si ya el permiso de trabajo que solicitaste por TPS ya se ha vencido el tiempo de procesamiento para que pongan una queja, ¿ok? Esto es algo que todavía ocurre con solicitantes de renovantes de permiso de trabajo, personas que están renovando su permiso de trabajo, que lamentablemente no les ha llegado la renovación y ahora se encuentran en tu situación. Lamentablemente el gobierno no ha presentado otra manera de agilizar el proceso. Entonces, habla con tu abogado a ver si alguna manera, hablando con un representante en el Congreso, a ver si esa persona puede ayudarte a agilizar el proceso. Claro. Doctor, otra persona nos escribe y nos dice, de mi caso de asilo se desprendió los asilos de cada uno de mis hijos por la edad de 21 años, pero aún tengo entrevista con la corte y me la colocaron para el 2024. Yo tengo también TPS aprobado y quisiera cerrar el proceso de asilo, pero no sé qué sería de los dos asilos de mi hijo. ¿Tendría que esperar audiencia para ir a un juez o cerrar el caso? ¿Qué debo hacer? Cuando una persona la envían a la y tiene hijos derivados o cónyuges derivados del caso, cuando esta persona retira el caso de la corte, pues las otras personas se quedan sin ningún auxilio migratorio y ellos tienen entonces que presentar sus propios auxilios migratorios para continuar con el proceso, ¿verdad? Y evitar la deportación. Entonces, tienen que considerar que otros auxilios migratorios van a solicitar sus hijos, para entonces luego usted sentirse o tranquilo o tranquila de retirar el caso de la corte, quedarse con el TPS y sus hijos pues continúen su camino para entonces conseguir una permanencia aquí en los Estados Unidos. Si todos tienen TPS, bueno, considerar entonces cerrar el caso todos, ¿verdad? Y quedarse con el TPS, pero eso tienen que hacerlo con la asesoría de un abogado para que pueda hablar entonces con los abogados del gobierno a ver si aceptan cerrar el caso o les dan una pausa administrativa. Todo dependerá de los abogados del gobierno. Doctor, volviendo al caso del este, nos hacen una pregunta por nuestro canal de YouTube. Mister El Vallecano dice, se dice que nunca ha vivido en Europa, me refiero a la persona que nos escribió anteriormente. Ajá. Entonces, ¿cómo es posible que esa persona haya obtenido un visado esta únicamente reservado a ciudadanos de la comunidad europea que, por supuesto, vivan en Europa? No, eso es incorrecto. El visado esta es para ciudadanos de las nacionalidades que están exentos de visa. No quiere decir que tienen que vivir en Europa.
porque el ESTA no solamente es para europeos, también son para japoneses, para australianos y otras nacionalidades de Asia, ¿verdad? Y esas personas no viven en Europa. Entonces, el planteamiento es incorrecto. Es para las personas de nacionalidades de esos países. No quiere decir que tienen que vivir en esos países. Claro, gracias por la aclaratoria. Seguimos con las preguntas de los televidentes. Nos dicen, en mi caso, doctor, yo entré con visa de turista y solicité asilo. Más adelante solicité TPS y apenas fue aprobado mi TPS, desaparecieron mi solicitud de asilo y ni siquiera coloqué huellas ni fui a ninguna entrevista. Mi pregunta es, ¿lo doy como negado o como caso cerrado? ¿Debo seguir intentando solo con mi TPS? Bueno, si usted nunca recibió un recibo, nunca la llamaron para huellas, quiere decir que pareciera que su caso nunca fue recibido, ¿ok? Llame a inmigración, averigüe, con la fecha en que envió su caso, Ok. el número de envío, a ver si ellos consiguen que usted tiene una aplicación en proceso. Si usted se mudó después que mandó su solicitud de asilo, usted notificó a inmigración de su mudanza. Todas estas son cuestiones que usted tiene que tomar en cuenta, ya que si el caso lo recibieron y usted se mudó y no notificó a inmigración, luego cualquier comunicación que le hayan enviado puede haberse perdido. El hecho de que usted notifique el cambio de correo con las oficinas de correo, el cambio de dirección con las oficinas de correo, esto no quiere decir que UCIS se entera de que usted se mudó. Usted tiene que hacer un cambio de dirección directamente con UCIS. Entonces, bueno, tiene que analizar todos estos factores para determinar si en verdad fue que su caso no lo recibieron o fue que sí lo recibieron, pero usted nunca recibió una notificación. Doctor, nos siguen escribiendo por YouTube. Erika Ujú. Lisbeth Klinger dice así, por favor, doctor, ¿me puede explicar por qué los venezolanos húngaros no pueden entrar con el ESTA? Ah, no sabría decirle por qué, de verdad. Eso es algo que tienen que hablar con entre los dos países, Estados Unidos y Hungría, pero si tienen pasaporte húngaro, ¿verdad? Y Hungría es parte de la Comunidad Europea, pudiesen entrar a Estados Unidos con el ESTA. Bueno, vuelven a escribirnos el Vallecano y dice así, doctor, creo que está equivocado. Según la reglamentación del ESTA expedida en Europa, la información es otra. Nunca ha aplicado para esta solicitud del ESTA porque yo lo he hecho 4 veces. Nunca he aplicado para solicitud de esta porque lo he hecho 4 veces. O sea, he aplicado 4 veces, pero nunca lo he hecho, no entiendo. Dice, el abogado nunca ha aplicado para la solicitud del ESTA y yo sí, lo he hecho 4 veces. Ok. Bueno, yo tengo muchos clientes que han venido desde Venezuela con su pasaporte italiano, español, y tienen esta y han vivido en Venezuela. Entonces no sé cuál es no sé de dónde lo está aplicando. Es algo que ocurre constantemente y así son las reglas. Sí, claro. Puedo dar el testimonio también. Mi suegra es hija de italianos, tiene el ESTA, no ha vivido nunca en Europa y ese beneficio Ujú. se lo trasladó a su hijo y a sus nietos. Entonces, bueno, tampoco hemos vivido nunca en Europa. Yo todavía no he tenido Y, ese privilegio de pisar Europa. y entraron con esta emitida desde Venezuela, me Sí, imagino. ujú, correcto. Doctor, Ujú. seguimos avanzando. Nos dicen así, yo tengo una curiosidad. Muchos cubanos entran a Estados Unidos y hacen un proceso de asilo. Durante el proceso tienen la opción de ajustar su situación migratoria después de un año y un día de estar residiendo en Estados Unidos. O sea, que obtienen su residencia. Cuando esto sucede, se van de paseo a visitar a su familia en Cuba. ¿Qué afecta este panorama a largo plazo cuando en un principio se estaba solicitando asilo y después se regresa a Cuba a vacacionar? Claro, esto se está planteando mucho últimamente en las redes sociales, se ve que se habla de este tema, que a muchos cubanos llegan a Estados Unidos, dicen que vienen huyendo del régimen, el régimen castrista, el régimen cubano, y luego, una vez que consiguen su residencia, lo primero que hacen es ir para Cuba. Bueno, el asunto es que si nunca se llegó a tomar una determinación en el caso de asilo, y ellos nunca retiraron ese caso basado en que ya no tienen miedo de persecución, pues un oficial de ingreso, un oficial de inmigración en el aeropuerto, cuando estas personas regresen de Cuba, pudiese, ¿no? O decirles, bueno, porque si usted aplicó por asilo, ¿por qué regresó a su país? ¿Ok?
Ahora, acuérdate que la residencia permanente cubana es algo que está en la ley, es algo que dice, bueno, si usted si usted es cubano y entró legalmente o bajo parol y cumple en el país un año y un día, puede solicitar la residencia. Y no indica más nada, no indica, bueno, si usted aplicó por asilo, pues entonces no puede regresar, ¿no? O dice, si usted obtiene la residencia cubana, no puede regresar a Cuba. Cosa que es distinta con una residencia basada en asilo, ¿ok? Una residencia basada en asilo es luego de que tú vives en Estados Unidos por un periodo determinado como asilado, es decir, después que el gobierno de Estados Unidos consiguió que sí, que tú tienes miedo de persecución si regresas a tu país de origen. Entonces, claro, una persona, por ejemplo, venezolana, que Ujú. obtuvo la residencia luego de ganar su caso de asilo y regresa a Venezuela, pues muy bien el oficial en el aeropuerto aquí en Estados Unidos le puede preguntar, bueno, si usted tenía miedo de persecución, ¿por qué entonces regresó Claro. a Venezuela? ¿Ok? Porque su residencia es de asilo. En cambio, la residencia cubana no tiene ninguna limitaciones en ese aspecto. Aunque la ley en general no indica, ¿verdad?, que la persona que consiguió la residencia permanente por asilo no puede regresar a su país, ¿ok?, de origen. Sin embargo, pues algo de sentido común, que si usted obtuvo asilo, entonces, ¿cómo es que apenas consiguió la residencia? Entonces va y visita el país de donde viene huyendo. Correcto. Doctor, Ujú. nos quedan algunas preguntas, abogado. Si yo cierro mi caso de asilo y sigo en México, ¿qué pasa si mi esposo es residente de Estados Unidos y quiere pedirme Si yo cierro mi caso de asilo y sigo en en México, México? Ajá. bueno, yo pensé que los casos de mexicanos, de asilos de personas que estaban en la época de Trump, ¿verdad? ¿Te acuerdas que había Ujú. esa ley que tenía que la persona permanecer en México? Habían sido ya casi todos eliminados, ¿ok? Si esta persona todavía sigue en estos casos, ¿verdad? Ya está en un proceso en la corte y no es que pueda cerrar el proceso, sino que ella va a tener que retirar el caso y probablemente le dan una orden de deportación, aunque ella esté en México. Entonces es un tema ya más delicado, de verdad que pensé que la mayoría de estos casos ya las personas estaban dentro de Estados Unidos, porque eso fue lo que hizo la administración de Biden, traer a las personas a Estados Unidos para continuar su caso en Estados Unidos. Entonces no tengo muy claro cómo esta persona todavía sigue con estos casos de asilo, pero sigue en México. Sí, sí, sería bueno que vuelva a escribir para que Ujú. justifique Sí, mejor y explique su caso. Nos preguntan que correcto. si los soportes médicos pueden ser traducidos por cualquier persona que certifique la traducción o si es suficiente con los originales. Si lo vas a usar para un caso de inmigración, todo lo Ujú. que tú presentas en inmigración que no está en inglés, ¿ok? Que no está emitido en un país de habla inglesa, tiene que ser traducido y esa traducción tiene que estar certificada, ¿ok? No tiene que ser un traductor oficial, puede ser cualquier persona que sea bilingüe, pero tiene que certificar que esa es una traducción fiel y exacta del documento en el idioma original. Entendido, doctor. Nos preguntan si el permiso de viaje es aprobado por un año, si la persona puede seguir viajando durante ese año a otros lugares, además de Venezuela, y además si puede viajar por crucero. Generalmente los permisos de viaje por TPS, Ujú. depende de cómo son emitidos, generalmente son para un viaje, ¿ok? Ok. Habría que ver si le emiten una tarjeta que dice que es válida también para viajar. Muchas veces estos permisos de viaje también vienen autorizados en la tarjeta de empleo, ¿ok? Entonces habría que determinar si es solamente para un viaje o es para varios viajes. Doctor Orlando Escalona nos acaba de escribir, dice, sigue aplicando el programa del parol humanitario. Saludos desde Lara, en Venezuela. Tengo entendido que ese programa todavía, aunque hay una demanda, el programa todavía está funcionando. ¿Y el tiempo de respuesta cómo ha sido según su experiencia en estos últimos tiempos, doctor? Muy lento, está muy lento. Tenemos personas que ya van para 10 meses en Ujú. espera de una respuesta del parol humanitario. Nos están escribiendo hoy por muchos casos de asilo. Nos explican, yo tengo asilo pendiente y TPS aprobado desde el mes de mayo de 2023 y estoy haciendo el permiso de viaje para Buenos Aires para ver a mis hijos y mis nietos. Pregunto, ¿tendría que agregar en el sobre la planilla de solicitud de asilo o no hace falta?
O sea, como evidencia para que le den el permiso de viaje, yo Ujú. notificaría también que usted tiene un asilo, por supuesto, porque tiene que tener permiso de viaje basado en que tiene su asilo y su TPS. Ok. Doctor, nos preguntan si quisiera ir a renovar el pasaporte, si sería recomendable. Dice, tengo yo TPS aprobado y permiso de trabajo hasta el mes de marzo del 2024. Solo tengo TPS, no tengo solicitud de asilo, doctor. Y quiere ir a renovar el pasaporte en Venezuela. Bueno, tiene que pedir un Sí. permiso para poder viajar, ¿ok? Ujú. Acuérdense que toda persona que sale del país sin, que tiene TPS y sale de los Estados Unidos sin el permiso debido por el gobierno, no van a poder regresar con estatus de TPS. Entonces, esto es algo muy importante, ¿ok? Muchas personas me han llamado, me han consultado que se fueron del país sin pedir el permiso Sí. porque tenían una emergencia y ahora están básicamente en Venezuela, quieren regresar, no saben cómo hacerlo y si usted no solicitó su permiso de viaje especial para poder reingresar al país con TPS, no lo va a poder hacer. Doctor, ¿y es la misma información aplica para las personas que quieren renovar su pasaporte en México, por ejemplo? Todo es igual, toda es la misma Ok, información, porque el asunto es salir de Estados Unidos con el debido permiso, ¿ok? Para poder reingresar. Tú puedes salir de Estados Unidos sin permiso, ¿ok? Estados ok. Unidos no te va a mantener aquí detenido, preso, ¿no? Sin poder salir. Tú puedes montarte en un avión y sales. Claro, el El tema es asunto es regresar. el asunto es cuando tú vengas, cuando vayas a la línea aérea y presentes los documentos en el país donde te encuentres para regresar a Estados Unidos. Si tú no tienes una visa vigente que no haya sido cancelada, no tienes una residencia permanente, el papel ese es el papel que te da de aprobación de TPS, no es una visa, ¿ok? Eso te lo dice muy claro el papel, la aprobación. Dice, este papel no se puede considerar como una visa, ¿ok? Sí. Entonces, ese papel no lo pueden mostrar ustedes, o lo pueden mostrar, pero la persona dice, ajá, esto no es una visa. ¿Dónde está su tarjeta verde? ¿Dónde está su visa? ¿Dónde está su permiso de reingreso? Esos son los documentos que una línea aérea te va a solicitar o el pasaporte americano para poder regresar a los Estados Unidos. Doctor, gracias por su tiempo y por aclarar todas estas dudas que tienen nuestros televidentes y usuarios de las diferentes plataformas el día de hoy. Feliz fin de semana por anticipado. Estamos en contacto y bueno, estaremos de vuelta la próxima semana. Cuídese mucho. Claro que sí, Marjorie. Gracias a ti, gracias a todas las personas que se conectaron, gracias por sus preguntas. Han estado muy interesantes las preguntas del día de hoy. Y bueno, la semana que viene nos vemos nuevamente. Vamos a ver qué novedades tenemos, si ya han empezado esas deportaciones o no. Y bueno, mientras tanto, pues todos pasen también un buen fin de semana y estaremos nuevamente con ustedes el miércoles.